la mujer venezolana que fue asesinada por tener la música alta. El domingo 15 de junio de 2025, en Chile se celebró el Día del Padre. Mientras muchas familias celebraban, Yaidy Garnica, una madre venezolana de 43 años, organizaba una reunión con sus hijas en su hogar de Cerro Navia, Santiago de Chile. Ni la venezolana ni los vecinos imaginaban que esa noche, una discusión por el volumen de la música escalaría hasta convertirse en un delito que conmocionaría al país. Esto es Suceso Criminal. Yaidy Garnica Carvajalino, de 43 años, originaria de Araure, estado Portuguesa, Venezuela, llegó a Chile buscando un futuro mejor. Era madre, trabajadora y formaba parte de la única familia venezolana en la comuna de Cerro Navia, considerada una comuna con un bajo nivel socioeconómico en Santiago de Chile. El domingo 15 de junio de 2025, Día del Padre, Yaidy Garnica y sus familiares celebraban con música alta. Hacia las 10:30 de la noche, los vecinos, hartos de la situación, llegaron a quejarse del volumen. Yaidy y sus hijas bajaron la música de inmediato, pero los insultos continuaron. Entre gritos de «vayan a su país». En un acto evidente de xenofobia, minutos después irrumpieron en la casa. Una mujer sujetó a Yaidy del cabello mientras, en medio del altercado, un hombre gritaba, «van a ver lo que es un hombre fuerte». Al mismo tiempo, los vecinos iniciaron una golpiza colectiva e incluso pincharon las llantas del auto familiar para impedir la huida. Uno de los agresores se fue a su casa, regresó con una escopeta y disparó a Yaidy en el cuello a quemarropa frente a sus hijas. La mujer quedó desangrándose y fue llevada al hospital Félix Bulnes, donde falleció a causa de la herida de gravedad. El vecino chileno que asesinó a la mujer venezolana se entregó a las 11:30 de la noche en la subcomisaría de Talagante con el arma homicida. Aunque tenía antecedentes por amenazas, ninguno estaba vigente. El agresor fue formalizado por homicidio el 16 de junio y se le dictó prisión preventiva mientras avanza la investigación. Aún no se ha emitido una sentencia definitiva, ya que el caso sigue en proceso judicial, siendo investigado por la Fiscalía como posible crimen de odio debido a los insultos xenófobos grabados durante el ataque. Las autoridades chilenas mantienen en reserva la identidad del sospechoso, siguiendo los protocolos de investigación, por lo que su nombre no ha sido revelado oficialmente. El delito de homicidio en contra de Yaidy Garnica ha conmocionado especialmente a la comunidad venezolana, que ha exigido justicia y medidas contra la xenofobia. Organizaciones de derechos humanos y colectivos migrantes han realizado vigilias y manifestaciones, recordando que este no es un caso aislado, sino parte de una creciente ola de discriminación y violencia hacia extranjeros en el país. Como chileno, venezolano, mi corazón se encoge de dolor. Persistiremos en el llamado a la integración, al respeto mutuo y a la convivencia en paz, como siempre lo he hecho, tanto a mis paisanos chilenos como venezolanos. Mi tristeza es profunda. Mi más sentido pésame a la familia que hoy pierden a sus seres queridos. Unos van al cementerio y otros van a la cárcel. Todos perdemos. Nadie gana cuando la ira nos gobierna. Nuevamente hago una petición a esos políticos, a esos medios y al común de venezolanos y chilenos. Estamos obligados a entendernos y a vivir en paz. Muchas gracias. Lo que comenzó como una simple queja por el volumen de la música terminó en una tragedia evitable, evidenciando cómo la intolerancia y la violencia pueden destruir vidas en cuestión de minutos. El caso de Yaidy Garnica no solo revela un delito atroz, sino también un problema social más profundo, la necesidad de combatir la xenofobia y promover la convivencia pacífica, sin que ello justifique tomar la justicia por mano propia. Situaciones como alterar el orden público con música a alto volumen deben resolverse mediante el diálogo y los mecanismos legales que realmente sean eficientes, donde realmente sancionen a las personas que alteren el orden público, pero nunca mediante la violencia. ¿Te pareció que este asesinato
¿Fue realmente solo por la música alta o existe un trasfondo de xenofobia? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de Suceso Criminal.